Muy buenas noches. Hoy, como cada lunes, les damos una cordial bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. C. Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. En esta ocasión hemos querido programar un tema relacionado con el autoconocimiento. Es por ello que nuestro tema de hoy se titula El alma y el cuerpo astral, a cargo del doctor Arturo Álvarez Bravo, médico cirujano, homeópata y naturópata, miembro directivo de la Gran Fraternidad Universal en México, autor del libro Cronobiografía del Maestre Reinaud de la Ferrier. El doctor Arturo Álvarez es de nacionalidad mexicana, miembro y directivo de la Gran Fraternidad Universal desde 1970. Con respecto al tema que hablaremos el día de hoy, tras décadas de vida, la verdadera pregunta es: ¿qué hay más allá del legado material? Les invitamos a una conversación serena y profunda sobre el alma, que ha guiado su camino, y el cuerpo astral, el plano de energía que almacena cada experiencia. Descubre cómo la sabiduría acumulada se manifiesta en estos niveles sutiles y obtenga una comprensión reconfortante de la trascendencia. Es hora de mirar la vida con una perspectiva completa. Nos dice el doctor Renaud de la Ferrier: podríamos decir que el cuerpo físico es el vehículo, que el astral es como un caballo, pero el cochero tiene que ser el espíritu. Aunque el cuerpo físico, Estusha, Sharira, o como lo llaman los teósofos, Rupa, o sea, la forma, es fácil de ser comprendido. Las demás formas del ser humano son más subjetivas en el sentido corriente de las cosas. Debemos darnos cuenta que el hombre tiene tres cuerpos: físico, astral y divino, que igualmente se llaman materia, fluídico y psíquico. También pueden describirse como plano carnal, mundo físico; plano etéreo, mundo astral; y el mundo intelectual, mundo superior. La gran dificultad consiste en distinguir los límites de cada uno de ellos. Y en vista de las diversas teorías y conceptos y de las múltiples divisiones: espíritu, periespíritu, alma, cuerpo astral, dominio, grado, plano, doble, cordón ódico, fuerza etérea, el problema se hace complejo e incierto para abordarse. Doctor Arturo, muchas gracias por nuestra invitación de estudio. Tiene usted la palabra. Bien, muy buenas tardes, días, noches, según donde nos estén viendo. Y agradeciendo a este centro de estudio de la Gran Fraternidad Universal para darnos oportunidad a plantear este tema que es esencial, es fundamental y donde hay muchas confusiones. Por eso precisamente hemos elegido este tema para poder dilucidar algunas de las cosas que el doctor de la Ferrier, fundador de la Gran Fraternidad Universal, nuestro maestro, que precisamente analiza en uno de sus libros, se llama Los Grandes Mensajes, en el quinto libro, sí, que fue escrito en Australia, en 1950. ah, Él ahí expresa, hace un análisis de diferentes religiones y va haciendo puntualizaciones precisas muy interesantes. Y al analizar, después de analizar a los budistas, los musulmanes, entra a analizar puntos de vista sobre el cristianismo y hace algunas puntualizaciones asaz, pero sintéticas y profundas, lo vamos a ver, con respecto a estos temas. Entonces, una de las cosas precisamente requieren más explicaciones desde el punto de vista científico, espiritual e iniciático principalmente, es precisamente el tema del alma, que es lo que hemos escogido para presentarles a ustedes a su consideración para estudio. Bien, pues vamos a compartir la pantalla, ¿les parece? Bien, el alma y el cuerpo astral. Ah, nos dice
el doctor Laferrière, bueno, nos dice las definiciones que hay en diferentes diccionarios, en la inteligencia artificial, lo que nos arroja, en diferentes pensamientos y literaturas. Siempre ha sido un tema de discusión, de análisis, de estudio, inclusive científico, no solamente religioso, filosófico, como lo vamos a ver. El alma se puede definir como el principio inmaterial de vida que anima a un ser. Desde el punto de vista filosófico, se le considera el principio que da vida, movimiento y entendimiento, siendo su estudio objeto de análisis a lo largo de toda la historia. Y en el área de la religión se define como la parte inmortal del ser humano, fíjate, está en detalle. ¿Qué perdura después de la muerte? Ahí hay otro detalle. Y es creada por Dios para la fe católica. Entonces aquí hay que hacer ciertas puntualizaciones. Como les decía, en perspectiva filosófica, como un principio de vida, Aristóteles y varios filósofos griegos definieron el alma como aquello por lo que vivimos, sentimos y razonamos, o como una unidad substancial, y es entendida como unidad propia, específica para cada ser humano, para cada ser vivo que le permite realizar operaciones vitales. Ah, como conciencia en el pensamiento moderno a menudo se le asocia con conciencia o con sentimiento al alma. Y dentro de la perspectiva religiosa, pues la creación divina es el concepto de muchas religiones, como la católica. Se cree que el alma es creada directamente por Dios, infundiendo el aliento de vida en cada persona. El soplo divino famoso, ¿sí? Que es lo que le insufla por la nariz, ¿verdad? Dios a el hombre de barro, a Adán, ¿sí? Y entonces lo hace un alma viviente, así dice el Génesis. Ajá, entonces el aspecto de la inmortalidad, que eso también lo tenemos que revisar, se considera una sustancia inmaterial que sobrevive al cuerpo después de la muerte. Eso está en discusión, porque existe la segunda muerte. Ah, se cree que el alma es creada directamente por Dios, infundiendo el aliento de vida en cada persona. La inmortalidad del alma se considera una sustancia inmaterial que sobrevive al cuerpo después de la muerte, que es lo que vamos a analizar un poco. Como una identidad personal, la creencia en el alma ha sido utilizada como respuesta a la persistencia de la identidad personal a lo largo del tiempo a pesar de los cambios físicos. Eso es lo que nos dice la literatura general, ¿sí? Pero los conceptos que da el doctor Renaud Laferrière son mucho más profundos, ¿sí? Él nos dice, mira, la lucha contra la ignorancia es lo primero que tenemos que emprender. Nada es más importante hoy. Fíjate, esa es la salvación para los seres humanos, ¿sí? O sea, desde todos los tiempos, los grandes instructores de la humanidad, Quetzalcóatl, Buda, Krishna, Jesús, etcétera, han traído una enseñanza a la humanidad de acuerdo al ciclo cósmico que a cada uno le ha correspondido, más o menos distancias de 2000 años cada uno, ¿verdad? Más o menos. Y ellos han traído esa tabla de salvación, que no es por seguir una línea religiosa, para nada, sino es la autorrealización del ser.
la autorrealización divina en sí mismo, como lo vamos a ir viendo. La ignorancia, dice el doctor Laferrier, sí, dice, he aquí lo que está en la base de los problemas sociales. La falta de conocimiento produce ¿qué? Dogmatismo, intolerancia. Y de esa intolerancia nacen las divisiones, nacen las luchas y las guerras. En efecto, entonces, la ignorancia constituye el gran peligro para la humanidad. Y de esta ignorancia que nadie quiere confesar, nace la falta de tolerancia con su inmediata consecuencia, que es el fanatismo, que causa las guerras atroces. Como estamos viendo tanta amenaza de guerra actualmente. Hay que trabajar entonces para remediar esta ignorancia. Para este servidor, ese es el concepto del diablo, fíjate. El diablo es un estado animal del ser humano. Ahí está la figura, sí, que tiene formas, aspectos animales. Es un ser humano animalizado. Esa es la imagen clásica. Cuernos, patas de cabra, etcétera, etcétera. Y no es otra cosa más que la ignorancia. ¿Especialmente de qué? De sí mismo. De sí mismo. Los colegios iniciáticos abren ahora sus puertas al gran público, lo cual representa indudablemente, ¿sí? Como este tipo de estudios, un ventajoso progreso en ese sentido. Por eso es que estamos haciendo toda esta labor. Y bueno, dentro de los grandes mensajes, ¿sí? Su quinto mensaje nos dice, porque él estaba realizando un diccionario esotérico y por eso hace esta mención. Vamos a leer. Dice, constituye pues un verdadero problema con respecto a la enseñanza cristiana el asunto del alma. Es un problema, que hay una confusión grande. A continuación damos una definición al respecto que decidimos emplear en la composición de nuestro nuevo diccionario. Dice él, alma. Lo voy a leer tal cual y luego lo vamos a ir desglosando. ¿Ok? Alma es el principio sutil entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. No es el cuerpo espiritual, ni es el cuerpo físico. Es un principio sutil que está entre ambos cuerpos, ¿ok? Este mediador plástico, otra definición de alma, es el segundo plano o dominio que los ocultistas llaman el cuerpo astral famoso. El plano astral es aquella parte que une al espíritu con la materia y energía, ¿sí? Es el principio material más elevado. El cuerpo etéreo, o sea, el alma, que se construye el espíritu, eso tenemos que explicarlo, con los fluidos cósmicos que unen a los astros, los planetas. Y por eso es que se llama, es que su denominación es cuerpo astral. Vamos a irlo explicando. Alma, principio material más elevado. A ver, espérame, que entonces no es tan inmaterial como dicen las religiones. ¿Sí? Ahí es material, pero es el principio material muy elevado, pero es material. ¿Sí? Inclusive ha habido experimentaciones y teorías de un médico, ¿verdad? Eh, que pesaba, ¿verdad? A la gente recién muerta
y él observaba que había una pérdida de peso inmediata. Después iban perdiendo peso, los fluidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero él observó ese patrón, ¿sí? Entonces decía que probablemente ese era un principio que se separaba del cuerpo y que probablemente eso era lo que eh, las religiones hablaban del alma, ¿sí? Entonces, había un peso, unos cuantos gramitos, ¿ok? Entonces es un principio material, pero elevado, de lo más sutil que hay, ¿sí? Apenas, apenas perceptible. El alma es un principio que es sutil entre el cuerpo físico y el espiritual, ¿ok? Entonces, tenemos que entender esto, que es un intermediario, ¿sí? Es un intermediario. Y al ser intermediario, tiene unas funciones fundamentales, ¿sí? Es precisamente donde toda la información a nivel físico cerebral se transmite al alma y de ahí se transmite al espíritu. E igual, la información que viene de los planos superiores, los planos espirituales, se transmite a través del alma al ser humano, físicamente hablando, y activa su comportamiento, ¿sí? Entonces, el alma forma parte de, digámoslo así, tres cuerpos, ¿sí? El cuerpo físico, el cuerpo del alma y el cuerpo del espíritu. Así nos vamos a ir entendiendo. Hay subdivisiones, claro, pero como una síntesis, ahorita vamos a hablar de algunas subdivisiones, lo vamos a ver así. Ahora bien, sigo con el mismo párrafo que estamos analizando. Este mediador plástico es el segundo plano o dominio. A ver, espera, vamos con calma. ¿Por qué se le llama mediador plástico? No es que sea plástico, ¿sí? Sino plástico significa como las artes plásticas. Es decir, es moldeable. ¿Eso quiere decir? Ahí está el arte. Ahí está el arte, por ejemplo. ¿Sí? Tú puedes utilizar los diferentes colores de pintura y plasmarlos en un lienzo de acuerdo a tu concepción, a tu arte, ¿sí? Es moldeable, como el arte. Y el alma, en este caso, es lo mismo. Tú moldeas y haces crecer e iluminas tu alma, si es que trabajas en esa área. Si la descuidas y solamente estás ocupado en el cuerpo físico para darle de comer, de dormir, personalidad, ego, etcétera, bueno, eso es otra cosa. Entonces el alma es plástica, es moldeable, es ajustable, ¿sí? Se puede apachurrar por la conducta, o se puede expandir y crecer e iluminar por la conducta, ¿sí? Ese es lo que llamamos el segundo plano, el segundo cuerpo, o dominio. Y los ocultistas, como dice el doctor de la Ferrier, en mucha literatura ocultista, especialmente el siglo pasado, le denominan el cuerpo astral, el cuerpo astral, el cuerpo astral, ¿sí? Y se refieren pues en que así en el cosmos hay un plano espiritual, un plano astral y un plano físico. Y en el cuerpo humano igualmente hay un cuerpo físico, hay un plano intermedio que es el alma, que es el astral, y luego hay un plano espiritual para irnos entendiendo.
El plano astral es aquella parte que une al espíritu con la materia. Según los ah, mexicas, como muchas otras tradiciones, igualmente concebían en tres partes el cosmos, ¿sí? Según los mexicas estaban los cielos, estaba la tierra y estaba el Mictlán, el inframundo. Entonces los cielos tenían 9 niveles llenos de sol, luna, estrellas, ¿sí? Y en el más alto cielo vivía Ometeot, el dios Baal, que era hombre y mujer a la vez, como Shiva y Shakti en la India, ¿sí? La tierra, que se le llamaba Tlaltipac, es nuestro hogar, donde habitamos los seres humanos, y el Mictlán, un lugar frío, húmedo y femenino. Había 9 niveles hacia abajo de montañas que chocan, vientos cortantes, seres extraños. Y allí regía Mictlantecutli, el dios de la muerte. Luego de atravesar esos niveles, el alma se transformaba en colibrí y regresaba a la tierra, según la cosmovisión de los mexicas. Ahora bien, mira, esto es muy interesante, ojalá que entendamos muy bien este asunto. Aquí tenemos los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Entonces, a mí me ha servido esto para explicarlos de los diferentes cuerpos, cómo es que se interpenetran esos tres cuerpos, espíritu, alma y cuerpo físico. En el cuerpo físico igualmente. El cuerpo físico tiene varios cuerpos físicos a la vez. Tenemos el cuerpo de huesos, ¿bien? El sistema óseo, que es el que da estructura, regido por Saturno, de acuerdo a la astrología médica. Tenemos el cuerpo muscular, ¿sí? Formado por proteína. Tenemos otro cuerpo, el cardiocirculatorio, ¿sí? Otro cuerpo fundamental, del cual también somos, sistema nervioso. Ya con eso, ¿verdad? Vamos a hablar del digestivo, el urinario, el respiratorio, hormonal, linfático, reproductor. Son diferentes sistemas integrados, ¿sí? Que es lo que conforman el cuerpo físico, ¿sí? Pues igual así como el cuerpo físico tiene huesos, músculos y órganos, pues igualmente el ser humano tiene cuerpo físico, tiene cuerpo de alma astral, que hay que formarla con fuerza espiritual, y tiene un ser espiritual. Ese es el asunto. Entonces, el otro párrafo nos dice, que es un poco más complicado de entender, es el cuerpo etéreo, etérico, el éter. Él lo reconocía Einstein. El éter se estudia en la física. En el Ayurveda, hace miles de años, se habla de los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, y un quinto elemento sutil, que es precisamente el éter, el Akash. Que el cuerpo etérico o alma se lo construye el espíritu. Escucha bien eso, ¿eh? ¿Cómo que se lo construye el espíritu? Claro, sí. Nuestro ser espiritual necesita fortalecer, hacer crecer y construir el alma, porque es lo que nos permite establecer un vínculo con los planos superiores, ¿sí? Si no, vamos a permanecer muy
humanos, muy animalizados, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ese es un punto. Hay que construir el alma, ¿sí? ¿Cómo y con qué? Mira, ese es el tema. Con los fluidos de los planetas, con las fuerzas cósmicas, ¿sí? El cosmomagnetismo. No sé si esa palabra existe, pues no la acabo de inventar, ¿sí? Existe la palabra geomagnetismo o el magnetismo telúrico de la Tierra. Son esas dos fuerzas, esos campos de energía donde estamos nosotros en medio, ¿sí? Conforman nuestro ser. Y ese influjo planetario en combinación con el flujo de la Tierra, ¿sí? Los cuatro elementos, es que se va conformando y se va fortaleciendo esa alma. Entonces, el sistema yoga, por ejemplo, que tiene una metodología para la construcción del alma, ¿sí? Y que eso es lo que se llama realmente la salvación. Cuando ya tienes un alma fortalecida, crecida, desarrollada, que es una conciencia amplia desarrollada. Entonces, el sistema yoga habla de 7 chakras. Y a cada chakra se le da una correspondencia con los 7 planetas visibles del sistema solar. Entonces, el trabajo que hay hasta alcanzar el último de los 7 chakras, la conciencia universal, son planos planetarios, ¿sí? Y uno tiene que desarrollar las características positivas de cada planeta, ¿sí? Ir eliminando las características negativas correspondientes a ese planeta, a esos chakras, que son los centros nervofluídicos, plexos nerviosos, conjuntamente con las glándulas endocrinas que todo ser humano tiene. Entonces, de ahí viene su denominación de cuerpo astral. Está formado por los efluvios cósmicos, ¿sí? Entonces, tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo planetario, fíjate, ¿sí? Es el alma, que tiene que crecer, que tiene que desarrollarse, que tiene que ascender para ayudar al espíritu que está encarnado y, digamos, esclavizado en el cuerpo físico y tiene que alcanzar su liberación. Esa es la idea. Y regresar al plano que es la fuente de todo el universo, el absoluto, en la cábala se llama la Ein Sof. Entonces estamos buscando la liberación, la transmutación del zodiaco en nosotros mismos. Nosotros tenemos un zodiaco, un sistema solar interior, como lo acabamos de expresar. Y eso es lo que va formando nuestra alma para llegar a tener un contacto real y permanente con la fuente omnisciente divina. Ese es todo el trabajo espiritual. Esta es una figura muy antigua, ¿sí? Era el dios Surban, con Z y B chica. Y aquí le colocan símbolos planetarios, ¿verdad? Que son los 7 chakras. Mira, aquí está el séptimo, que son los 7 chakras. Es muy interesante porque él está envuelto en una serpiente, ¿no? Una serpiente lo tiene atrapado. Pero a su vez él tiene alas, las que no las puede usar, que está atrapado. Ese es el conflicto del ser humano. Entonces él tiene que ir desatando cada nudo, cada vuelta de la serpiente, que es salir y trabajar cada uno de los 7 chakras o planetas hasta que alcance la liberación total de esa serpiente que lo mantiene en carne y en carne y en carne y en carne.
Ese es todo el asunto. Veamos. El alma entonces es algo así como el asiento de la inconsciencia. Asiento de lo que es inconsciente. Es la base de la inconsciencia y donde existe la posibilidad de que haya conciencia. En el alma, en la generalidad de los seres humanos, es donde son retenidas todas las pasiones del ser, dice el doctor de la Ferrier. El odio, los apegos, el dolor, ¿sí? La envidia, el miedo, toda esa serie de cosas, ahí están en el alma. Ese es el asiento. Y entonces es ahí donde hay que trabajar eso. Todas las pasiones del ser. Tienen que ser transmutadas. Está entonces naturalmente el alma bajo la dirección del espíritu, que es siempre la parte más elevada de la individualidad. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Una cosa es la personalidad efímera, pasajera, temporal, ¿sí? Y otra cosa es la verdadera individualidad que se refiere al ser, el ser supremo que mora en el corazón, en la chispa divina que está en el corazón de cada ser humano. Esa es la individualidad. Y fíjate qué dice la palabra. Individualidad viene de indivisible, donde no hay dualidad, hay unidad perfecta. ¿Eh? Ese es el espíritu. Aquí abajo es donde está la dualidad. En el alma hay dualidad. En el cuerpo hay dualidad. Hay mujeres y hombres, ¿no? Pero por encima del astral, aquí vamos a empezar a hablar tantito de ese tercer cuerpo. Existe el cuerpo psíquico. Pero espera, y vamos a ver las subdivisiones que hay en el alma todavía. Entonces existe el cuerpo psíquico que se llama como subdivisión alma intelectual. Y esa alma intelectual es el principio característico del ser humano. ¿A qué se refiere el doctor Laferrer con esto? A la mente, ¿sí? La capacidad de pensar, que es la única diferencia entre el ser humano y un animal. Porque el ser humano siente y el animal siente también, claro que sí, inclusive las plantas también. Pero la capacidad de pensar es humana, propiamente dicho. Pero ¿qué creen? Casi no se usa. Casi no se usa. ¿Por qué? Porque siempre actuamos mecánicamente, inconscientemente. Es una persona que no tiene un buen comportamiento, por ejemplo, en algo muy común y corriente como saber manejar. Entonces se mete en sentido contrario, se mete en reversa, no usa las direccionales, ¿sí? Entonces, ¿en qué está pensando? Decimos, ¿verdad? Esta persona no piensa lo que está haciendo, está poniendo en peligro a los demás y a él mismo. ¿Sí? Bueno, y así actuamos la mayoría de los seres humanos. Ahora bien, esa alma intelectual, el maestro le da una residencia física. Fíjate, dice, se encuentra en las circunvoluciones del cerebro. ¿Qué tal? Así que hay un concepto de que hay un alma que está en el corazón, pero el alma intelectual está en el cerebro, en la corteza cerebral, en las circunvoluciones del cerebro. Es
Estas circunvoluciones, ¿cuáles son? Bueno, mucha gente no las conoce. La disposición y la forma que tienen estas circunvoluciones y los surcos, los huecos que hay entre cada circunvolución, ¿sí? Fíjate, varían enormemente. No son iguales para las personas. Todos tienen las circunvoluciones armadas de forma diferente. Varía no solo de persona a persona, sino también entre ambos hemisferios cerebrales. Sabemos que el cerebro tiene dos hemisferios, ahí está la realidad. Y ni siquiera son iguales, ¿sí? Porque sabemos que un hemisferio trabaja la parte científica, objetiva, fría, gris, ¿sí? Matemática. Y el otro hemisferio es artista, es intuitivo, ¿sí? Trabaja por la revelación, ¿sí? Entonces, intuición y razón. Entonces, las circunvoluciones son esos pliegues que tiene nuestro cerebro, la corteza cerebral. Y los surcos son los huecos que hay entre esas circunvoluciones. ¿Y qué creen? ¿Sabes cuántas circunvoluciones hay? 27. Ese es el promedio. 27 circunvoluciones cerebrales. Y precisamente el día de ayer, ya entienden, el sol estaba pasando en el grado 27 de Escorpión. Curioso. Un dato extra. Bueno, seguimos. Dice, no obstante, como lo acabamos de ver, cada plano, plano físico, plano astral, tiene sus subdivisiones. Y algunas personas más altamente dotadas, fíjate, y aquí vamos a entrar a otro tipo de alma dentro del plano astral, poseen un tipo de alma superior, llamada el alma moral o alma espiritual. Y esta pertenece a un grado más alto que el alma intelectual, que a su vez está por encima del alma animal. Es decir, el plano astral inferior. Así que el plano astral tendría un nivel inferior y un nivel superior. Fíjate, ahí están las subdivisiones. El plano astral inferior es el plano animal, el actuar por instinto, inconsciente, por pasiones del ser descontrolado, ¿sí? Y el alma espiritual, que está por encima del alma intelectual, fíjate, ¿sí? A su vez está también por encima del alma animal. Ahorita vamos a hacer un cuadrito para que esto todo quede bien, bien entendido. Y existe más arriba, dice. Ahí vamos a hablar del espíritu en sí. Aquí ya salimos del campo astral y entramos al plano divino, al plano del espíritu. Más arriba y muy por encima de estos principios activos está el germen divino. Germen divino. La semilla de Dios, el ser mismo, que puede ser desarrollado y conducido directamente al paraíso, que así le llaman, o el nirvana, como le llaman en el oriente, que es un estado que define lo que es ese paraíso famoso. Es un estado, no es un lugar, es un estado de conciencia, ¿sí? Un estado que significa la absorción en lo divino, una identificación con lo divino. Ese es el paraíso, ese es el nirvana, esa es la salvación famosa.
Un estado que significa la absorción en lo divino. Y este germen divino superior es lo que se denomina el alma divina. O sea, el espíritu, o Espíritu Santo, o Santo Espíritu. ¿Cómo le dicen allá en la India? Atma, Atma. Allá hablan de dos tipos de Atma, que a fin de cuentas no hay diferencia, es la misma. Paramatma, que le llaman al alma universal, al gran todo cósmico, y Jivatma, que es parte de esa alma universal que está en nosotros. Entonces en la India los filósofos hindúes discuten si hay alguna diferencia entre esa alma individual y el alma universal. ¿Sí? Me parece que están llegando a la conclusión de que no hay diferenciación, es lo mismo. Entonces, cuando el cuerpo físico desaparece, el alma tiene posibilidades de continuar el asunto y ayudar al espíritu que transporta al plano divino. Y de ahí él, como estado de conciencia, expande su conciencia a nivel cósmico y encuentra la unidad, sale de la dualidad. Sigamos. Entonces hacemos un cuadro. Número uno, tenemos el cuerpo físico. Todos lo conocen, lo peinan, lo bañan, le dan de comer, le ponen cama, le dan escuela, le compran un carro, una moto, ¿sí? Le consiguen a su dualidad y se reproducen, etcétera. Ese es el cuerpo físico. Muy exigente, por cierto, ¿eh? Nos ocupa toda la vida. Y descuidamos los otros cuerpos, ese es el problema. Uno que desarrollarse integralmente. Entonces, el cuerpo físico número uno. Número dos, ¿qué tenemos? Lo hemos leído. Tenemos el cuerpo astral inferior, que ese es el alma animal, ¿sí? Y luego tenemos un cuerpo mental, que podría ser el astral superior, que sería el alma intelectual en las circunvoluciones. Y luego tendríamos un tipo de alma en personas especiales que han desarrollado su alma, la han espiritualizado, ¿sí? Y entonces tienen un alma moral o espiritual. Hasta ahí es el plano astral. Y luego vamos más arriba, el tercer punto, que es lo que se llama el germen divino. Y ahí es donde se encuentra el alma divina, es el ser, ¿sí? El Espíritu Santo, el Atma. A eso se refería cuando en la Biblia Moisés le pregunta a Dios, que estaba representado por la zarza ardiente, típico del fuego de Aries, era la época de Aries, y entonces le dice, bueno, dime cuál es tu nombre, con quién hablé, qué le voy a decir a mis hermanos judíos, ¿verdad? ¿Qué Dios eres? Y él dice, Asher, es decir, Ejeye, Asher, Ejeye. Así le contesta. ¿Y qué es eso? Yo soy aquel que fue, que es y será por siempre. Claro, hay muchas traducciones. Una que me gusta mucho es yo soy aquello que es. ¿Te das cuenta? Todo aquello que es, yo soy. Y entonces los hindúes tienen en sus mantras, en sus meditaciones, en su yoga, ellos dicen Tat Tuam Así, que quiere decir tú eres aquello. El buscador es lo buscado, ¿sí?
¿Y qué decían los mayas? Lo mismo, ¿sí? In Lakesh, yo soy tú y tú eres yo, ¿sí? Los médicos, los ancianos, los sabios decían, tu dolor de cabeza es mi dolor, es mi dolor de cabeza. Yo siento tu dolor de cabeza en mí y me compadezco y trato de ayudarte, ¿sí? Interesante, ¿no? Entonces aquí lo que comentaba, ¿ah?, la doctora Priscila es un concepto del ocultismo antiguo. Dice el doctor Lefebvre, podemos decir que el cuerpo físico, aquí hay un ejemplo que lo sintetiza todo, que el cuerpo físico es el vehículo, es decir, es el carruaje, que el astral es el caballo, las emociones, pensamiento, pero el cochero tiene que ser el espíritu, ya sea en este caso el que dirige al caballo o en todo caso el ser que es el dueño de todo, el que está dentro. Entonces, si tú no tienes un carruaje correcto, le pones ruedas cuadradas, pues está en chino, nunca vas a avanzar. O ponchadas, o los ejes rotos, qué sé yo. El cuerpo físico tiene que estar bien, es el vehículo, ¿sí? Y luego el caballo, si no tiene estas riendas, no, hombre, pues es como el cuerpo astral, donde están todas las emociones, pasiones, ¿sí? Entonces, sin riendas, pues el caballo ve una yegua por ahí en el camino y a veces agarra otro camino. O ve un montón de paja por allá y se va a comer por allá. Entonces, no hay orden, no hay dirección, no hay nada. La mente superior tiene que dirigir al caballo y el ser tiene que tomar pleno control de la mente y las emociones. Ese es el concepto general. ¿Sí? San Pablo, la Biblia, hablaba de esto. Pero hay que comprenderlo, eran enseñanzas del Maestro Jesús, ¿ok? Que él le daba a sus discípulos y le daba una enseñanza diferente a los discípulos más cercanos. Hasta le preguntaban, Maestro, ¿y por qué les habla ya en parábolas a todo el pueblo, verdad? Y a nosotros nos explica las cosas más en detalle. Dice, así tiene que ser. Llegará el día en que se adorará al Espíritu, ¿sí? De verdad. Entonces, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero no es el tiempo. Estaban en una era oscura, una era de Piscis, ¿verdad? Y tenía que avisar que vendría la era de Acuario, la que estamos ahorita inaugurando, vamos a decirlo así, que se está perfilando. Apenas llevamos un grado de 30 grados que tiene que recorrer el Sol. A 72 años, un grado. Entonces, ¿qué dijo San Pablo? Habló de un cuerpo vital cuando dijo el hombre es cuerpo animal, ahí está el cuerpo físico, y debe resucitar neuma o neumaticón griego, que es su cuerpo espiritual. San Pablo, ¿qué quiso decir con todo eso? Que nosotros tenemos que trabajar nuestra alma, ¿sí? A tal grado de transmutarla y resucitarla, revivirla en el plano espiritual, ¿sí? Transformarla en cuerpo espiritual. Interesante que se llame neuma. Neuma tiene que ver con los pulmones, con el aire. Y precisamente en la yoga en la India se considera que el alma se fortalece por el pranayama, la respiración, el control de la respiración. Es un paso en la yoga. El espíritu, entonces, dice el doctor Leverrier, es la palabra atribuida por las gentes al concepto superior
del alma viviente e infinita. Fíjate bien los conceptos. Siempre viviente, por eso se le llama viviente. Nunca muere el ser, el espíritu. E infinita, porque no tiene fin, es eterna. Y si es infinita, ¿qué crees? Nunca tuvo nacimiento y nunca tendrá fin, por definición. Y eso es lo que verdaderamente somos espiritualmente. Es lo que tenemos que entender y realizar. Estamos lejos de eso. Sigue diciendo y dice, significa algo más elevado que la vida y el alma. Así como esta es superior a la energía mecánica y a la materia. El espíritu es la chispa divina, emanada de la eterna esencia de la creación, de la omnisciencia, a la cual retorna, a la cual vuelve después de numerosas evoluciones. ¿Cuáles son estas evoluciones? Las diferentes reencarnaciones, simplemente. Si tú no realizas, pues ¿cómo vas a regresar? ¿A dónde quieres regresar? A lo único que quieres regresar, pues es a volver a estar con tu familia, con tus hijos, con tu abuela, con tu tía, con tu mamá, con tu esposa, con tu trabajo, con tus bienes que logras. No, nada de eso. Es otra vida, ¿sí? Tienes que ir encarnando por cada signo del zodiaco, así se dice, para que vayas tomando los diferentes puntos de vista y alcances una visión universal. Si la alcanzas antes de tantas evoluciones, bueno, pues qué bueno, esa es la idea. Que en una sola vida alcances esto, la omnisciencia. Que tengas bien claro cuál es el retorno a la fuente. Ok. Ahora, vamos cerrando este círculo. ¿Sí? Después de la muerte física, la mayoría de las personas, con excepción de los maestros y de los iniciados, se sufre una segunda muerte que creen, la muerte del alma. Entonces el alma no es inmortal, así como el cuerpo físico, no es inmortal. Se dice iniciáticamente que el alma tiene la posibilidad de alcanzar inmortalidad si logra fusionarse con el espíritu, ¿sí? Pero si no, la generalidad de los seres humanos, pues sufrimos, digámoslo así, si no tenemos la enseñanza iniciática y espiritual profunda de estos temas, sufrimos la muerte segunda, la del alma. ¿Y qué es eso? Una separación de los elementos impuros del alma, del cuerpo astral, y a veces también una lenta descomposición del alma. Esto en el Tíbet se le llama, en el bardo sucede todo eso. Y una imagen más o menos es purgatorio de los cristianos. Es un plano que no es ni físico ni es espiritual, es intermediario. Para purgar, para limpiar esas impurezas. Es necesario, perdón, que esta purificación se dé, se efectúe, a fin de que la verdadera individualidad, la verdadera individualización, o sea, como decíamos, el espíritu, el ser supremo que mora en nosotros, pueda alcanzar su predestinado cielo, cual el paraíso famoso, el nirvana, el samadhi, ¿sí? La fusión con el absoluto, un estado de una conciencia egoísta a una conciencia cósmica. Eso es el samadhi. Que él solo conoce y al cual se ve atraído por una afinidad de planos,
Al cuerpo físico lo jala la gravedad de la Tierra, ¿sí? Pero el cuerpo espiritual es atraído por los planos superiores. Así como con un incienso, ¿no? Con un incienso, ¿verdad? Sándalo, de rosas, jazmín, de romero, que gustes. Tú prendes una varita de incienso y lo material ahí se queda como ceniza. Pero ¿qué es lo que inmediatamente asciende por naturaleza? Ese humito, ¿verdad? Ese es como el espíritu que es atraído a su plano como natural, ¿ok? Pero si uno está pegado a la tierra, entonces uno te tiene y no, yo no me quiero ascender, yo quiero quedarme aquí, ¿verdad? Y ahí viene el alma en pena. Entonces, dice en el Apocalipsis, para que sepan que sí existe en la Biblia este concepto de segunda muerte. Vamos a ver, lo menciona como 3 o 4 veces. En Apocalipsis 21:8 dice, pero en cuanto a los cobardes, ahí están las pasiones, los incrédulos, los impuros, los asesinos, fornicadores, los hechiceros, los idólatras y toda la bola de mentirosos, políticos, no, no es cierto, no dice políticos. Su lugar estará en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la segunda muerte. Así lo dice en el Apocalipsis. Se habla de una segunda muerte, una zona de sufrimiento, de impurezas, ¿sí? Que mientras te liberas de ellas es necesario, no puedes ascender con zapatos sucios al cielo. Al cielo se asciende sin zapatos. ¿Sí? Entonces, bueno, para ir cerrando todos estos conceptos, la beatificación, por ejemplo, en el cristianismo es el medio para entrar en este estado anhelado por los místicos y las personas que son religiosas. Pero ¿qué es eso? Bueno, pues es un estado de absoluta armonía, un estado de absoluta paz que tienes que practicar antes de morirte, claro. El dominio del relajamiento pleno. Los medios son naturalmente diferentes para alcanzar la paz y la armonía, porque las doctrinas son variadas y distintas. El sistema espiritista de beatificación, pues también requiere una sublimación gradual del cuerpo espiritual hasta ir eliminando poco a poco todos esos elementos que son lastre, inferiores. Y según el grado hacia donde se eleva el cuerpo espiritual, el ser adopta cada vez más sutilidad o se hace más y más refinado hasta liberarse del cambio llamado muerte. Es posible la segunda muerte, porque entonces entra en una esfera nueva y superior de la evolución, donde se adapta a otras formas y condiciones. Aquí hay un pensamiento de Ouspensky, discípulo de Gurdjieff, que tiene que ver con este tema. Me gusta mucho este pensamiento, fíjate. Solo unos pocos tienen interés en usar esta vida para desenterrar su esencia y desarrollar su alma. Tienen muy poco interés para eso. ¿Y qué sucede? Muchos mueren, llegar sin ningún desarrollo de la esencia, o sea, del ser, del espíritu. No se pulió la piedra bruta del alma. Otro pensamiento que nos dice su maestro, Bourdieu, si tú deseas liberarte de la esclavitud, de la ignorancia humana, como se habla en un principio, que solo vive como robots, hace que la gente viva robotizada, mecánica, debes dedicarte a construir tu templo interno.
a través de la autoobservación. ¿Qué significa autoobservación? Autoconocimiento de sí mismo, no de mi personalidad, no, esa es transitoria, del ser, ese es el conocimiento. Y solo tendrás tu propio oasis en donde pueda revitalizarse una y otra vez el alma, el ser, hasta lograr ascender en conciencia. Terminamos con esta cita del doctor Lefebvre y dice, la obligación de descubrir, de proclamar y de practicar las leyes naturales que regulan la conducta intelectual y moral de los hombres va a quedar en definitiva como el único remedio general para alejar todas las miserias humanas y por consiguiente el único objeto o fin que se debe ofrecer a la humanidad como solución a los problemas de cada quien. Doctor Sereno Laferriere. Bueno, con esto terminamos y le pasamos la palabra a nuestros conductores. Queremos agradecer al doctor Arturo Álvarez por su presentación. Realmente nos deja mucho que pensar. Si has llegado hasta este momento, regálanos un like, comparte y sigue nuestros otros temas de igual importancia. Voy a dar paso al tema de las preguntas y pues la primera pregunta, ¿cómo se comporta el cuerpo astral cuando se separa del cuerpo físico y qué implicaciones tiene para la reencarnación? ¿Cómo se comporta? Ah, bueno, pues según el estado de conciencia de cada quien, ¿sí? Creo que la primera reacción es de miedo, ¿verdad? Porque es un desconocimiento del plano a donde van a entrar. Uno debería conocer cuáles son los procesos del alma después de la muerte del cuerpo físico. Pero si no estudiamos todo lo que es el cuerpo astral, el campo astral y todas esas manifestaciones que se dan, ejemplo, podemos ver diablos, podemos ver cosas espantosas. Y entonces la gente se angustia, imagínate, y piensa que el diablo la está correteando, ¿sí? ¿Y qué son esas imágenes? Fíjate, los tibetanos nos dicen claramente, no existen. Todo eso que tú veas en el plano astral son creaciones de tu propia mente, ¿sí? Por eso en los templos tibetanos ponen figuras así muy Mm. grotescas, ¿no? Como los cristianos ponen las gárgolas también en las catedrales, ¿sí? Figuras grotescas, ¿verdad? Para que tú te acostumbres y tengas el concepto. Ahora te voy a explicar. Sí. ¿Qué son esas figuras horribles? Son creaciones de tu propia conducta, de tu propia mente. Porque si tú has guardado, por ejemplo, un coraje terrible, un odio terrible contra alguien, ¿sí? Y lo has estado alimentando toda tu vida y te mueres con ese odio. Nunca lo solucionaste. Bueno, eso toma una imagen mental que tú piensas que es el diablo que te está correteando a ti. ¿Y sabes por qué te corretea? Porque te dice, sígueme alimentando, no te me vayas, sigue odiando, yo necesito vivir con tu odio. Entonces, yo digo, benditos aquellos que murieron sus vicios, sus pasiones, antes que su cuerpo físico. Benditos, claro. Otra pregunta. Ok, bueno, eh, ¿cómo el alma es material si es intangible? Ajá. Bueno, es como estábamos explicando, ¿no?
que es algo muy sutil, es materia muy sutil. Por ejemplo, el humo del incienso, ¿no? Es materia muy sutil. A ver, agárralo. A ver, lo único que podemos ver es que lo vemos, pero agarrarlo ya no podemos. Sin embargo, el elemento neumático del aire, el aire es totalmente intangible, ¿no? Ya no lo ves, ya no lo tocas, ¿sí? Ya no lo percibes, sabes que ahí está, lo sientes cuando se mueve, ¿no? El aire, pero hasta ahí, así son, así, pero es una sustancia que es material, pero es sutil. Esa es un poco la explicación que podríamos dar, ¿sí? Ok, la siguiente pregunta es, ¿nos pudiera describir un poco cómo es el proceso de la muerte para el alma? Mira, es como dice el doctor Leverrier, es un proceso de eliminación del lastre, ¿sí? ¿Qué es lo que te ocasiona sufrimiento? El apego. Eso es todo. El maestro Buda lo resolvió hace 2000 años, ¿sí? Y él dijo, la causa del sufrimiento de toda la humanidad es el apego a las cosas, porque no se da cuenta y no realiza que todo es efímero. Como decimos los cristianos, nadie se va a llevar al otro mundo, nada, ¿sí? Llegas desnudo al mundo, así que ya traer ropa es ganancia, dicen. Entonces, el proceso espiritual es irse entendiendo, haciendo conciencia, y fíjate, por eso los pitagóricos, por ejemplo, recomendaban meditar todas las noches antes de dormir para hacer una recapitulación, así le llamaban. También los toltecas, ¿eh? La recapitulación le llamaban. Una meditación breve, a ver qué hice todo el día de hoy, cómo Ujú, actué, cómo hablé, qué tranzas hice a la gente, qué cosas positivas hice el día de hoy, qué aprendí nuevo el día de hoy. No, yo les digo a los hermanos que, y discípulos y alumnos, que no se pueden dormir si no hacen esa meditación y se preguntan qué aprendí hoy. Y si no aprendieron nada, se la pasaron en blanco, antes de dormir, agarren un libro y lean algo. Hay que seguir. ah, sí. Bueno, la siguiente pregunta es un poco para construir. Comentan, ¿cómo alimentamos a nuestra alma entonces? Por medio de las virtudes, por medio de la meditación. La meditación es el pan del sabio, ¿sí? La oración, la meditación y el servicio a los demás, ¿sí? Ujú, Entonces, es un campo amplio, ¿sí? En la era de Piscis se decía, no, pues tenemos que sufrir, tenemos que sacrificar, tenemos que hacer esto, tenemos que encerrarnos, tenemos que disciplinarnos en el área sexual, con, hasta latigazos se daban, ¿no? No, 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 no. El cuerpo es templo del espíritu, no es un castigo. Es necesario para vivir la experiencia material, es necesario que la vivas. Experimentar el frío, el calor, el hambre, el amor, el apego, el desapego, la liberación. Todo ese proceso psicológico ayuda a crecer el alma y sacar la parte más superior de la conducta humana. El amor, alguien podría decir, lo que comenta el maestro de la Ferrer. Dicen, hay gente que dice, no, todo eso no hace falta. Aquí nada más con el amor ya se salva toda la humanidad. Espérame, dice el doctor Laferriere. No es cualquier amor, es el amor universal. Ahí sí estaría yo de acuerdo. Pero entendemos qué es eso, ¿sí?
Todos los maestros e iniciados dicen, amaos los unos a los otros. ¿Sí? Ese tipo de amor sí salva. Bueno, Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde entra el cuerpo etéreo dentro de esta ecuación? ¿de cuál ecuación? El cuerpo etéreo, en el orden que estaba dando. Ajá, es que no entiendo bien la pregunta. El, ¿Qué sería en este caso el cuerpo etéreo? Bueno, él es el alma, es el intermediario, es una parte sutil del ser humano en sí, con la que estamos hablando, que tiene que trabajarla, ¿sí? El cuerpo etéreo entonces sería el alma. Es el alma. Tiene Ok. tres nombres, fíjate. Cuerpo astral, alma, cuerpo etérico. Es lo mismo. Ah, Y hay otros ok. nombres, ¿sí? Lo que tú leíste al principio, lo que dice Paracelso y lo que el orgón, el neuma, Sí, ¿sí? La sí. energía, etcétera, etcétera. Son nombres diferentes que la ciencia va a ir acercándose poco a poco cuando se libere de toda una serie de dogmas que trae ahí arrastrando. Y bueno, finalmente esta última pregunta, ¿qué métodos o prácticas específicas recomienda el doctor de la Ferrier para desarrollar y purificar el cuerpo astral? Dos principales, astrología y yoga. La astrología no como un negocio de, a ver, vamos a leerte la suerte. No, 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 nada de eso. No es una astromancia, ¿sí? La astrología es una cosmobiología, el estudio de la vida y del universo y cómo influye el universo en la vida y la conducta de los seres humanos y de todos los seres vivos y del clima y del planeta. Es una cosa amplísima. La ciencia de las ciencias, y ahí surgieron muchas ciencias, la medicina inclusive, de la astrología seria, ¿sí? Entonces, la astrología para conocerse a sí mismo y a los demás, y conocer los ciclos cósmicos, y vivir en armonía con esos ciclos, ver las virtudes de cada planeta para tenerlas en el alma. Y por otro lado, la yoga, que no son las posturas de yoga nada más, no es el ejercicio nada más, sino que chiste, ¿no? Es alcanzar estados meditativos superiores, que a fin de cuentas significa estados de conciencia superior, que no tienes que estar con los ojos cerrados ni encerrado en un cuarto o allá en la montaña, en una cueva para alcanzar eso, no, ¿sí? Lo tienes que alcanzar en la vida cotidiana, ¿sí? Es espiritualizar la vida, ¿sí? Espiritualizar la materia, espiritualizar todas las conductas del ser humano, la comida, las relaciones sexuales, las relaciones maritales, la educación con los hijos, la educación hacia dónde vas, educándote y educándote y educándote y no perder el tiempo, porque hay áreas que tienen que concentrarse y necesitan mucha dedicación. Así como, por ejemplo, en medicina, ¿no? Yo estudié medicina porque pensaba yo que ahí yo me iba a conocer a mí mismo y Mm, no, me conocí a mí mismo en el primer tomo, que era la parte física, nada más. Y aquí ajá. nos van a hablar del alma, aquí nos van a hablar de las emociones. Ahora ya se está hablando de la influencia tremenda, 100% del estado emocional, el alma, cómo afecta al físico. ¿Sí? Y cómo hay que liberar al alma de todo eso por una serie de procesos, ¿no? De enfrentarlo, de la resiliencia, de la sabiduría, de la práctica, hasta alcanzar la ciencia de la paz interior. Que es Mm, absurdo decir, ya se murió, descansa en paz, ¿sí? RIP. No, 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 no hay seguridad.
de que ese individuo que acaba de morir esté en paz. No, señor, porque si no estuvo en paz y no la cultivó en vida, mucho menos después de su muerte. Tiene que cultivar esa paz. Antes, tiene que aprender a nadar antes de meterse al mar astral. ¿Sí? Así es la cosa. Sí, por supuesto. Tenemos una de las últimas preguntas, comenta, ¿cuál es el proceso de la segunda muerte del alma y qué implicaciones tiene para aquellos que no han desarrollado espiritualmente a su ser? Mira, es más dolorosa que Mm. mismo la muerte del vehículo físico, porque es el alma, son los sentimientos, son los apegos más profundos que uno tiene con la tierra. Es la ignorancia de no entender el proceso de lo que es el mundo material y cómo este solamente es un drama cósmico, es un teatro, ¿sí? Tú asumes papeles e interrelacionas con gente que asume otra serie de papeles, ¿no? Entonces uno entiende que todo esto es un drama cósmico, que así como en las obras de teatro, uno es el malvado y otro es el enamorado y otro es el príncipe y otro es no sé qué. Cuando acaba la obra, todos se van a cenar por ahí unas pizzas y todos son amigos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de entender ese drama cósmico, ¿sí? Y venimos aquí por unos cuantos años, son unas cuantas encarnaciones, tal vez 100, 200, no sé, cada quien lo que ocupe para alcanzar. Dios no tiene prisa, ¿sí? Así que puede estar en carne y en carne y en carne y Dios a ver a qué horas, a ver a qué horas este individuo hace conciencia y se ilumina un poquito y se da cuenta de que tiene que trabajar su alma y su espíritu también. Tiene que crecer en conciencia, no nada más en letras, en libros, en diplomas. No, eso es secundario, totalmente secundario. Todo eso se queda aquí con el cadáver. Y neurofisiológicamente, neurociencias, como le quieras llamar, hay mucho conocimiento que adquieres que se queda aquí en el cerebro. Y cuando el cerebro se lo comen los gusanos, ¿dónde queda toda esa instrucción intelectual? Desaparece también. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Las cosas tienen que llegar al alma. Una de las cosas que uno vive en la tierra, uno tiene que escoger los tesoros más grandes y atesorar esas cosas, esas enseñanzas, esas cosas que me hacen elevar mi conciencia. Ese es el trabajo espiritual. Y claro, se necesita un maestro, se necesita una guía, se necesita una escuela, sin equivocaciones, sin engaños, ¿sí? Pero como decía uno de nuestros maestros, un verdadero maestro es aquel que le quita la ignorancia al discípulo, no su dinero ni su tiempo. Sabias palabras. Y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por su presencia. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, canal de Telegram, @GFU Studium, nuestro correo electrónico, gfu.studium@gmail y nuestra página web www.granfraternidaduniversal.org. Para mí ha sido un gusto tenerlos esta noche y eh, ¿alguna palabra para cerrar el día de hoy, doctora Arturo? Bueno, un pensamiento de paz cada día es lo que va a cultivar la paz interior y la paz suprema, porque por eso en la Gran Fraternidad Universal nosotros decimos Pax como un saludo, porque es la meta última y esa es la parte fundamental, ¿sí? ¿Para qué hacemos yoga? ¿Para qué estudiamos astrología? ¿Para qué procuramos crecer? Pues para estar en paz, punto. Alcanzar una conciencia de serenidad, no de felicidad, de serenidad. Bueno, que estén muy bien todos. Dios los asista. Muy buenas noches.